Muy buenas noches, amados amigos, amados hermanos. Nuevamente les da una cordial bienvenida vuestro amigo y pastor Paul Coronado, perteneciente a la iglesia Mi Casa será llamada Casa de Oración, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés, la cual pues abre sus puertas para poderle recibir y de esta misma forma poder aperturar a través de esta red social como lo es el Facebook, a fin de que podamos compartir el mensaje de nuestro Dios creyendo que el Espíritu Santo es tan real como lo es o lo ha sido siempre a través de la Escritura, manifestándose a través de los tiempos. Hoy, mis amados hermanos, empezaremos una nueva línea de estudio correspondiente a los tiempos finales. Amén. Así que en estos últimos tiempos la Biblia tiene mucho, pero mucho que enseñarnos con respecto a todos los eventos y las señales que la misma Biblia habrá de dar a conocer para mantener a un pueblo apercibido de que el fin se acerca. Mis amados hermanos, espero hoy contar pues con vuestra sintonía y que sea el Espíritu Santo pues ministrando y dando a cada uno de nosotros esa dirección, ese lineamiento que no solo nos conduce al conocimiento, sino también a la obediencia de Cristo. Hoy, mis amados hermanos, vamos a tener pues este nuevo tiempo de estudio o enseñanza bíblica a través de la Biblia, como tiene que ser. La Escritura es la palabra inspirada por Dios, el cual ha sido revelada a sus santos, ¿sí?, para poder darlas a conocer a través de estos 66 libros, conocidos como la Santa Biblia. Mis santos hermanos, espero poder contar con vuestra sintonía durante todo este tiempo y tener también obviamente ese precioso tiempo de oración. Recuerde que estos son tiempos denominados devocionales, que lo hacemos al término de cada día, esperando obviamente que las actividades propias que usted realice queden ya listas para que en el descanso propiamente antes del término del día usted pueda ahora volcarse por completo como un tiempo de refrigerio, como un tiempo de descanso, un tiempo de devocional dedicado a Dios, al 100%. Así que invite a su familia si acaso le acompaña, y si está solo pues ponga mucha atención y permita que Dios ministre su vida, su cuerpo, su alma y su espíritu. Mis santos hermanos, quienes formamos este ministerio, les damos pues obviamente esa gran bienvenida a estos tiempos. Espero que esté orando por estos sus servidores, los cuales tienen a bien pues dar a conocer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, este ministerio está ubicado en Guayaquil, Ecuador, allí en Mucholote, 1, etapa número 7, manzana 1339, solar 13. En toda la esquina estamos frente a frente prácticamente de este centro de acopio del Puerto Limpio. Así que, mis amados hermanos, esperamos en Dios que si usted quiere llegar a este sector de la ciudad, las líneas 63B, 63 le puede dejar lo más cercano posible, y allí usted caminará prácticamente casi que nada, una cuadra, y podrá participar pues también de estos tiempos de manera presencial, llamado, ya que tenemos actualmente por los cambios de horario resueltos pues obviamente por la iglesia, ajustándonos a diríamos las disposiciones propiamente del cabildo. Estamos llevando a cabo en los horarios miércoles y domingos por la noche, desde las 6:30 hasta las 20 horas. Estaremos pues allí en la iglesia listos para recibirle. Por las mañanas también nos encontramos de lunes a viernes, tiempos de clamor, tiempos de oración, tiempos de testimonio, tiempos en los cuales damos a conocer a nuestro Dios las necesidades no solo propias, sino de todos aquellos que tienen a bien buscar de Dios y que pueden obviamente también hacer mención de sus necesidades. Mis santos hermanos, los días domingos por la mañana, 10 de la mañana, tenemos escuelas bíblicas dominicales, tanto para niños como para adultos. Así que está cordialmente invitado. Eso en el sector de Mucholote. Mientras que en el sector de la Flor de Bastión también nos encontramos, mis santos hermanos, dispuestos a recibirle los días miércoles y días sábados. Asimismo, en horario matutino, desde las 9 de la mañana prácticamente ya estamos nosotros allá en la iglesia, y estaremos allí prácticamente hasta el mediodía. Miércoles y días sábados. Estaremos, Dios mediante, cuando cambien la semaforización por la cual nos estamos rigiendo en el momento, a luz verde, estaremos incrementando también un culto el día domingo allá
en la Flor de Bastión, posiblemente a las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Pero eso cuando cambie de luz amarilla a verde, sí, esta disposición cantonal a la cual obviamente estamos sujetos. Mis santos hermanos, espero tenerles pues de lleno en esta enseñanza que hoy creo que va a despertar el gran interés de muchos pueblos, por lo menos de aquel pueblo que quiere estar apercibido de los tiempos, quiere estar, sí, en este caso, sintonizado con Dios para poder, mi amado hermano, saber qué esperar y también, sí, qué recibir de parte de Dios para su vida. Así que mis santos hermanos, recuerde que hoy empezamos este estudio, sí, hablando acerca de los tiempos, sí, del fin. ¿Qué acontecerá? ¿Qué Dios ha permitirá, sí, y está permitiendo? Eso lo vamos a ver a través de la Escritura. Serán algunas enseñanzas, sí, son de hecho algunos estudios que vamos a comenzar a poder, en este caso, pues separarlos para estar día a día listos para dárselas a conocer. Esté orando para que Dios use estos textos bíblicos y nos pueda apoyar con sus oraciones. Por otro lado, mi amado, no se olvide que estos tiempos también son tiempos de clamor, tiempos de oración. Así que le ruego a usted, mi querido amigo y hermano, que pueda hacernos saber también de sus necesidades escribiéndonos a través de la red social como lo es el Facebook. Lo puede hacer también a través del WhatsApp, sí, 099-2229-162. Está a su entera disposición. Si quiere algún tipo ya de instrucción bíblica o de consejería, le invito también a que pueda, sí, comunicarse conmigo directamente al 0999 42 68 75. Estaré a su entera disposición para poderle recibir. Mis amados, sí, también no se olvide contribuir con este ministerio, no se olvide contribuir con esta obra que la hemos levantado ya hace 10 años, con la ayuda de Dios. Amado, somos relativamente un ministerio que ha surgido en un medio por el cual la necesidad se hace notoria en ese punto tan vulnerable como lo es Bastión y la Flor de Bastión. Santos hermanos, si usted quiere contribuir con este ministerio, bien lo puede hacer a través de nuestra cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil. Si cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil, la iglesia tiene a bien disponer, llamado, esta cuenta para que usted pueda ayudarnos a continuar con la propagación del Evangelio, el cual, si bien es cierto, el Evangelio es gratuito completamente, no lo es obviamente los medios que se usan para poderlo manifestar. Así que les ruego en el nombre del Señor que usted también pueda ser un participante de este ministerio a través de sus donativos, los cuales los pueden hacer en esta cuenta al número 37 419 503. Cuenta de ahorros 37 419 503, sí, a nombre de Iglesia Casa de Oración. Estaremos muy gustosos de poder receptar su ayuda. Por otro lado, esto para nuestros amados hermanos que se congregan en la iglesia, siga contribuyendo con sus ofrendas y sus diezmos de amor y de obediencia, que tiene a bien pues siempre manifestarlos, sí, y estar identificados con esta obra, sí, aquí en Guayaquil. Mis santos hermanos, no deje de orar por nosotros, no deje de orar por el liderazgo, no deje de orar por todos aquellos que conforman este ministerio. Sí, nosotros no nos movemos solo, como decíamos ayer, hay un equipo de trabajo que está constantemente junto a desarrollar esta obra en la casa del Señor. Estamos ya trabajando para poder, en este nuevo periodo que estamos, sí, cursando pues de la pandemia, para podernos ajustar conforme a las necesidades propias del pueblo de Dios. Sí, estaremos pues reuniéndonos próximamente con ciertos hermanos que hemos dispuesto para que nos colaboren y nos puedan ayudar tanto en alabanza, en misiones, en los evangelismos, en las direcciones de culto, en las enseñanzas de las clases de los niños, en tantas actividades que, si bien es cierto, esto simplemente es un atributo adicional a lo que representa el cristianismo, no es que no deja de ser menos importante. Nuestro eje central es Jesucristo. Amén. Y en función de Él giramos con la ayuda de Dios y obviamente, sí, la unción de su Santo Espíritu. Y santos hermanos, preparémonos pues para la enseñanza de este día, la cual va a estar no sujeta a un libro como lo hemos estudiado hasta el día de ayer, en el cual se terminó
este precioso pasaje del libro de Nehemías. Recuerde que con Nehemías, en esos 13 capítulos, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a ver la mano de Dios a través de la vida de este hombre y del pueblo. Yo creo que esa misma forma en la que Dios se manifestaba también se sigue manifestando en la actualidad para quienes obviamente han dispuesto su corazón de creer en sus promesas. Y santos hermanos, vamos a estar dando pues esta enseñanza acerca de los últimos tiempos. Amén. ¿Qué ha acontecido? ¿Qué acontece y qué acontecerá? Dios hoy nos va a dar obviamente un enfoque muy diferente al que posiblemente muchos estén deseando escuchar. Ya que vamos a ver a través de estas aplicaciones de estudios bíblicos diríamos una tendencia muy innovadora, diferente, pero muy importante. Así que mis santos hermanos, preparémonos para ello y desde ya le invito a que su Biblia esté abierta, en Hechos capítulo número 2. Téngala abierta allí porque en breve estaremos con la lectura. Recuerde, participe por favor con sus peticiones de oración. Al final, su servidor estará juntamente con vuestro respaldo orando a Dios para que Él considere esa necesidad, ese clamor, y que Dios pues en su venia, en su misericordia y poder nos pueda conceder la respuesta a esas necesidades. Hermanos, no olvide contactarse con el al 099 22 29 162. Lo puede hacer también a través, obviamente, del Facebook, a través del WhatsApp. Y también mi amado hermano que está pues a su entera disposición. Y todos estos medios solo tienen un fin: poder buscar el rostro de nuestro Dios. Mis santos hermanos, vamos a tener un tiempo de oración importante antes de arrancar con esta enseñanza que Dios nos va a otorgar a través de este precioso libro, que será un texto base para poder de allí en adelante comenzar a displayarnos en estas diversidades de enseñanza que no serán de un día. Esto va a tener, creo yo, si Dios nos acompaña, por lo menos terminaremos el mes de junio y empezaremos con el mes de julio con enseñanzas relacionadas a los tiempos finales. Así que pongamos pues mucho énfasis a no faltar y poder estar constantemente en este devocional que Dios nos ha permitido día a día. Ya creo que sin temor a equivocarme, vamos ya para 3 meses, terminando ya casi 3 meses de programación a través de las redes sociales. Y creo yo que esto va a continuar. Así volvamos a la normalidad, vamos luego obviamente a establecer en la semana 3 días de cultos en vivo, cuando ya todo esté normalizado, cuando ya se haya pasado toda la sanitaria. Vamos a dejar por semana 3 días a la semana para seguir continuando con los cultos en vivo, que tanto bien, creo yo, le hace al pueblo de Dios que tiene imposibilidad de congregarse. Yo creo que todos y cada uno de nosotros por lo menos tiene una iglesia cercana a su hogar. Congréguese. Cerciórese, eso sí, de que sea una iglesia cristiana donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y esa palabra sea evidencia del fruto de los que integran ese lugar. Si usted, mi amado hermano, logra discernir aquello, congréguese, póngase a la disposición de Dios, póngase a la disposición de sus líderes espirituales, y yo le aseguro que usted comenzará a comprobar el gran poder de Dios. Amén. Bien, dicho esto, vamos a la escritura. Vamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Así que le invito al Nuevo Testamento. Vamos a ver qué Dios nos tiene en este tiempo. Obviamente vamos a tener una breve introducción para poder estar en este caso pues a tiempo para saber qué vamos a tratar dentro de estos espacios de enseñanza bíblica. Así que vamos a ello que es lo más meritorio, y de esa forma pues estaremos dando en este tiempo pues la enseñanza. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor amado, gracias porque usted es quien pone el querer como el hacer en el corazón de cada uno de sus hijos. Padre, en este día, que sea tu gracia, tu misericordia, conduciéndonos a través de este caminar cristiano, de este caminar, oh Dios,
en el mundo en el cual obviamente tu iglesia se desarrolla, a fin de que pueda siempre mantener tu cobertura, tu ayuda, tu soporte, Señor, a cada paso que nosotros demos. Que nuestras decisiones no estén fundamentadas, Padre, sino en tu palabra, en tu corazón. Señor amado, no tenemos lucha, dice la Biblia, contra carne y sangre. Y eso implica de que nuestra lucha es espiritual. Y en esa lucha, oh Dios, el enemigo de nuestras almas querrá confundir, querrá apartarnos de la sana doctrina. Señor, no se lo permitas. Mientras esté la Biblia junto a nosotros, Señor, siempre tendremos, Padre, la verdad al alcance de nuestras manos. Y la Biblia dice que la verdad os hará libres. Sí, mi Dios, libres para servirte, libres para amarte, libres, oh Dios, para poner en alto el Evangelio en medio de los incrédulos. Señor, nos ponemos en tus preciosas manos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos obviamente a poder revisar a través de la escritura lo referente a este estudio, ¿sí? El primer estudio que vamos a dar con respecto al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vamos a tener presente los versículos número 17 y 18. ¿Sí? Versículo número 17 y 18. Vamos a tomar como referencia sobre todo aquellos textos donde se hablará de los postreros días o los tiempos, ¿sí?, finales. Mis amados hermanos, ¿qué podríamos previamente, ¿no?, como introducción, considerar aquello? Nuestra intención primeramente como ministros del Señor será que el pueblo mantenga, ¿sí?, delante de sus ojos, de su frontera, mantenga con claridad, ¿sí?, en qué tiempos vive, en qué tiempos se desarrolla. Hoy por hoy, mi amado, por lo menos en nuestro país, ¿sí?, las malas noticias relacionadas a la corrupción campean por doquier. Mucha gente se extraña por qué tanta corrupción, por qué posiblemente tanta maldad, por qué tanto disturbio en el mundo, por qué tanto, diríamos así, cataclismos, por qué tantas pandemias, por qué tantas guerras, por qué tanta hambre. Amado, hay cosas que la gente desconoce y que no le haya una respuesta clara, una respuesta bíblica a la situación actual. Pero no solamente en el ámbito de lo negativo, también hay muchas cosas positivas que Dios, de acuerdo a la Escritura, también manifestará en los tiempos finales. Y todo ello, tanto lo negativo como aquello que es de bendición, amado, se mezclarán justamente en medio de este desazón, es decir, que es el mundo, y que obviamente habrá que reconocerlos y atenderlos como Dios quiere que sean asimilados. Los tiempos finales son manifestados posiblemente para que la iglesia, ¿sí?, es decir, la esposa del Cordero, no solo se aperciba, ¿sí?, sepa identificar que el fin está cerca. Alguien que no se apercibe de estos tiempos finales, mi amado hermano, podría de alguna forma extraviarse, marearse, como suelen decir algunos, y no tener la cordura, ¿sí?, suficiente como para poder encaminarse, ¿sí?, en la vía que Dios nos quiere. Estos tiempos finales tienen mucho que ver sobre todo con el cumplimiento de las Escrituras, ¿sí?, del por qué Dios nos la da a conocer y qué es lo que Dios desea luego de apercibirnos. Amado, para eso para poder considerar ha hecho, hace y seguirá haciendo. Pero eso, amado, bajo un marco, diríamos, o bajo una cubierta, ¿sí?, donde la iglesia ha de estar atenta a fin de, en su apercibimiento, estar lista para lo que habrá de acontecer. Esa, diríamos así, que esa premura Dios nos la ha puesto delante de nosotros para que al apercibirnos actuemos. Hay muchas cosas que, mi amado, vamos a comenzar a tratar a través de este estudio tan precioso, los tiempos del fin.
Para ello, hoy queremos iniciar, ¿sí?, con el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 17 y 18. Diríamos que se podría decir por qué a través de este verso. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no de pronto Mateo 24, 25 que hablan de los tiempos del fin? Bueno, hemos querido de primera mano, ¿sí?, concentrarnos en la iglesia. ¿Sí? De allí iremos desprendiendo, ¿sí?, el estudio. Queremos, mi amado hermano, ver el primer acontecimiento, ¿sí?, que la iglesia experimentaría para poder prepararse, ¿sí?, en esos tiempos finales. Y ese acontecimiento, amado hermano, no es otra cosa más que el derramamiento de su espíritu. ¿Sí? La iglesia nunca antes había experimentado, ¿sí?, el derramarse del Espíritu Santo. Y para muchos de ellos, hablando de la iglesia primitiva, esto era una manifestación de los tiempos finales, ya que la escritura nos dirá desde el versículo, y acompáñenme por favor, ¿sí?, desde el versículo número 17, lo siguiente. Y no en vano la escritura dará este ingrediente acerca de los últimos tiempos. Y nos dirá, versículo 17 del capítulo 2 de Hechos: y en los postreros días, ojo, cuando habla de postrer, habla del acontecer, ¿sí?, del futuro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán como consecuencia de ese derramamiento. Vuestros jóvenes verán visiones como consecuencia de ese derramamiento, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo mismo. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Hasta allí la lectura. Amados, es evidente que hoy vamos a hablar acerca del derramar del Espíritu Santo. Un acontecimiento, recuerde, trascendental, único, pero una vez, diríamos, cumplido, esto fue como un efecto dominó. Su espíritu, mi amado hermano, comenzaría a derramarse sin parar, constante y continuamente a través de las generaciones. De hecho, cuando el apóstol Pedro, que es el que en el capítulo número 2, ¿sí?, del libro de Hechos de los Apóstoles, tomará la palabra para anunciar y proclamar la palabra a muchos extranjeros y naturales propios de Israel o de Jerusalén, él anunciará con respecto a esto de que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, no solamente estaría para unos cuantos privilegiados, sino que para todos los que pudieran creer. ¿Por qué el derramar del Espíritu, ¿sí?, o el derramamiento del Espíritu Santo es tan importante dentro de los eventos de los tiempos finales? Porque Él es el que reemplazaría, ojo, el que reemplazaría a Jesús en su continuidad de seguir velando por su iglesia. Por eso es que no queremos empezar sin el protagonista principal de la profecía, el cual es el Espíritu Santo. Él es el que, mi amado hermano, de aquí en adelante, tomando la batuta de la iglesia, la guiará a través de las épocas, a través, mi amado hermano, de los tiempos, a través de los años. Y si Él es el que ahora comandará a la iglesia para que ésta pueda prevalecer y mantenerse, es necesario arrancar, digo yo, con el piso más idóneo para analizar este gran tema como los tiempos finales. Amado, la escritura nos dice, y quiero por favor que me acompañe a los evangelios, creo yo que siempre será oportuno poder ver, ¿sí?, qué es lo que nos dice el Espíritu de Dios con respecto a su propio derramar. Cuando vamos al Evangelio de Juan, acompáñenme por favor, ¿sí? Vamos por favor al Evangelio, ¿sí?, de Juan. Veamos qué nos dice el Señor, qué nos dice el Espíritu Santo al respecto. Dice el Señor, ¿sí?, Evangelio según San Juan, capítulo número 14,
verso 18. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo número 18. Dice allí el Señor: no os dejaré huérfanos. Ojo, no os dejaré huérfanos. Es decir, no les voy a quitar, como pasaría en el orden natural, no les voy a quitar la presencia de mi Padre. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Y por qué de esa forma? Porque Jesús prácticamente fue un representante de su Padre en la tierra. Y al ser quitado de él, porque él volvería luego de su comisión cumplida, que era en la cruz, y luego de que él volvería otra vez al cielo en su ascensión, llamado, la iglesia quedaría aparentemente sin esa cobertura, sin esa guía, sin ese respaldo paternal que Cristo supo manifestar cuando estaba en la tierra. Jesús, por su parte, instancia de que la iglesia no estuviese sin ese apoyo, entonces dirá en el capítulo 14 de Juan, versículo 18, no os dejaré, dice allí, huérfanos, sino por el contrario, dice la Escritura, vendré. ¿A quién? Vendré a vosotros. Mi amado, es evidente de que el Señor sí estaría anunciando de que para la iglesia en los tiempos venideros el Espíritu Santo sí vendría con poder, vendría con autoridad sobre la iglesia. Este es para mí, el primer acontecimiento sí, de lo porvenir, luego de que Cristo fuese tomado para el cielo. Este primer y gran acontecimiento, lo que revela, mi amado hermano, es la presencia de Dios misma a través de su Espíritu. Y eso, mi amado, estará hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo no podrá, mi amado hermano, apartarse de la iglesia. Esto para usted y para mí ya es un respaldo del cual debería de traer a mi vida mucha consolación. Que el Espíritu Santo esté conmigo, mi amado hermano, para mí es una garantía, no solamente de guía, sino que es, mi amado hermano, como lo dirá ya luego el apóstol Pablo, es un poder, ¿sí?, que recibo para poder ejercer mi llamamiento de Dios en esta misma tierra. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, mi amado hermano, sería simplemente como una funda totalmente vacía. No tendría nada que dar, no tendría absolutamente nada que brindarle al mundo. Pero Dios había prometido desde el libro de Joel en el Antiguo Testamento de que para los tiempos venideros, en los tiempos finales, Dios daría de su Espíritu. Hay muchas iglesias, para pena lo digo, que no le dan énfasis a la labor, a la manifestación en los futuros tiempos que vendrían a ser tiempos ya presentes de la guía, de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Negar, por ejemplo, un don es negar al Espíritu. Claro que sí. Negar un fruto del Espíritu es negar al Espíritu Santo. Negar, mi amado hermano, sí, los milagros que el Espíritu de Dios opera en la actualidad es negar al Espíritu Santo. Así de importante es considerar la presencia del Espíritu Santo en tiempos presentes. Si hablo bajo el contexto de Hechos de los Apóstoles, nuestros tiempos eran tiempos futuros, tiempos del fin. Estos tiempos del porvenir, mi amado hermano, la iglesia debe de reconocer, mi amado, la intervención del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, mi amado, perderíamos en esencia lo que somos. Perderíamos en esencia, amado hermano, lo que Jesús prometió para poder ejercer su ministerio en nosotros. Recuerda que el Señor, y ya lo hemos analizado en otras enseñanzas, nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Pero ese ministerio solo se puede activar cuando el Espíritu Santo se activa en medio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la iglesia. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo, mi amado, sería un libro más. Pero el Espíritu de Dios se manifiesta a través de la palabra y a través de ella el Espíritu Santo redarguye, obviamente, de justicia, de juicio y de pecado. ¿A quién? Al hombre. La palabra sin el Espíritu es vacía. No haría el efecto. No te haría hacer consciente de culpabilidad. No te haría ser consciente de arrepentimiento. Amado, sería como un símbolo que retiñe a las orejas, como predicar el evangelio sin amor. Amado, así de importante es la presencia del Espíritu de Dios en los tiempos presentes y en el tiempo del porvenir. Amado, de allí que arrancamos con esta premisa, con esta gran premisa para estos tiempos finales. El Espíritu Santo está hoy aquí y ahora. Y Él quedará para continuar y velar que todo lo que Jesús prometió, que todo lo que el Padre ha dado, se cumpla de manera esencial. El Espíritu Santo siempre ha estado entre nosotros, siempre. Hay quienes han podido, de alguna mala forma, han querido, diríamos, distanciar al Padre del Hijo, al Hijo del Padre al Espíritu Santo, del Espíritu Santo al Hijo. Lo han querido distanciar, e inclusive hay quienes han seccionado la Biblia, que en el Antiguo Testamento era la era del Padre, que en el Nuevo Testamento era la era del Espíritu Santo y en la era de la Iglesia es la era del Espíritu Santo. Pues déjenme decir que están totalmente equivocados. Dios es uno y claro, identificado en tres personas. Pero en esencia los tres, mi amado hermano, están trabajando de manera conjunta. Así como en el bautismo de Jesús se manifestó la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Mi amado hermano, debe de entender que cuando Jesús bajó a las aguas, del cielo se escuchó la voz del Padre. ¿Y por qué del Padre? ¿Por qué sabré que es del Padre? Porque Él dijo, he aquí mi Hijo, para exclamar ese aspecto calificativo de ese ser, hablando de Jesús. Era un papá el que hablaba. Nadie le puede decir, he aquí mi Hijo, a quien no es padre de ese Hijo. Y el Padre dijo, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo el Hijo en ese momento? Acogiéndose al bautismo de agua, al bautismo de Juan. E inmediatamente, mi amado hermano, el Espíritu Santo descendió, no el Padre, el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma, el cual Juan el Bautista testificará diciendo, he aquí, ¿sí? Yo no le conocí, hablando de Jesús, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que habrá de salvar al pueblo. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre ha estado presente en el pasado, al presente y lo estará en el futuro. Hay un texto maravilloso dentro de este gran tema de los tiempos finales, amado hermano, que se manifiesta en el libro del Génesis. Acompáñame por favor a la Biblia. Es menester poder observar hoy, en este primer estudio de los tiempos del fin, lo que nos dice el Señor en el libro del Génesis. Acompáñame por favor a su primer capítulo. ¿Lo tienes? La obra del Espíritu Santo siempre estuvo activo durante, en este caso, la formación del mundo, del universo y, cómo no, de esta tierra también. Por ejemplo, cuando uno lee en el capítulo número 1, versículo número 2, luego de que Dios hizo de primera mano la tierra y los cielos, la tierra y los cielos, hay una dispensación o un periodo de tiempo, del cual la Biblia no dice
cuántos años, centenas, millares, milenios, sí, o millones de años pasarían. No lo menciona la Biblia. La Biblia solo menciona que Dios hizo los, en plural, los cielos, y también hizo la tierra. Es decir, Dios en el principio creó el cielo, la atmósfera, creó el espacio y creó su morada, los cielos. Y claro, juntamente con ellos está más que sobreentendido las huestes propiamente sí, espirituales. No de maldad, en su debido momento no. Hizo todas las huestes celestiales que estaban a sus pies. Mientras eso ocurría, ya en el versículo número 2, mi amado hermano, mire a ver, la tierra en ese entonces, dice la Biblia, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí, por favor, resalte esto. Y el Espíritu de Dios, sí, ese es el Espíritu Santo, no se equivoque. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amado, ya los mares estaban allí, las aguas estaban allí. La tierra también estaba allí, cubierta por el agua. Y allí el Espíritu Santo ya manifestándose, moviéndose. Yo he dado a mi propio, obviamente, a mi propia congregación, de la cual Dios me ha puesto, sí, le he dado yo ya énfasis en estas enseñanzas. No me gusta ser exagerado a la hora de pronto o maximizar en demasía, ¿sí?, la obra del Espíritu Santo de lo que éste haría en ese momento. Pero sí saco mi propia conclusión. Por lo menos creo que tengo ese derecho de poder dar mi opinión al respecto. ¿Qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas? ¿Cuál era su función inicial? Por lo menos en la creación. ¿Qué tenía que ver, sí, en este mover el Espíritu Santo? Llamado Dios mismo, sí, manteniendo en su creación el mover, primeramente el mover de las aguas. Tú y yo sabemos que el agua estancada es un agua que posiblemente produzca en sí mismo putrefacción, produzca en sí mismo, sí, en su estancamiento, malos olores. De hecho, un agua estancada por mucho tiempo hasta deja de ser bebible, ¿sí? Se abomba y no sirve sino para tirarla. Amado, pero el Espíritu Santo mantuvo las aguas en un constante movimiento, como lo que ocurría en una piscina cuando ésta está, a su vez, por sus instalaciones, ¿sí?, sujetas a un constante bombeo de burbujas para que el agua se mantenga, ¿sí?, de alguna forma en un constante movimiento. Pero hay una razón de ser. Humanamente, cuando el agua se mueve, ¿no?, se mantiene. Pero cuando se habla de este texto, Dios no solamente a través de su Espíritu Santo mantiene el agua en movimiento, sino que el Espíritu de Dios estará comenzando a obrar en las aguas. Estará comenzando, amado hermano, en ese mover, en ese, diríamos, caminar por toda la atmósfera terrestre, ¿sí?, comenzando a moverse sobre cada superficie, cada gota de agua, cada átomo de agua, mi amado hermano. Comenzará el Espíritu Santo a infundir vida, a infundir aliento de vida sobre las aguas. ¿Por qué digo esto? ¿Hay un fundamento bíblico? Claro que sí. Ya cuando uno va al mismo capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, venga conmigo por favor, si es necesario que leamos tanto usted y yo lo que dirá el Señor en los versículos siguientes. En el capítulo número 1, ahora venga conmigo por favor al versículo número 20. Yo sé por la Biblia que el único que puede infundir vida es Dios. Y cuando hablo de vida, hablo de todo tipo de ser viviente,
sea que habite en los mares, en la tierra o en los aires. Solo Dios puede dar vida. Jesús lo dijo por su parte. Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Claro, porque Él es Dios, hablando de Jesús. Dios por su parte también nos ha dicho en la Biblia: toda alma es mía. La vida del hombre me pertenece. Toda alma. ¿Y el Espíritu Santo no tendrá ese poder, acaso? Claro que sí. ¿Qué ocurrirá en el verso 20? Mire con detenimiento. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Ojo, produzcan las aguas seres vivientes. Pregunto, ¿quién se estuvo moviendo en las aguas? ¿Quién estuvo manteniendo esa parte del ecosistema en un constante movimiento? ¿Quién estaba, mi amado hermano, recorriendo el mundo tratando con las aguas? En el verso 2 dice: el Espíritu de Dios. He ahí, mi amado hermano, en conjunto, cómo el Espíritu Santo comenzó la obra de la vida en las aguas con su presencia en constante movimiento en las aguas. Ya de allí, mi amado, el agua no puede producir vida si no tuviese previamente la presencia del Espíritu Santo en su propia naturaleza. Así como el hombre no podría producir vida, hablando de la unión del hombre y la mujer en el sexo para poder procrear, debe haber intervención divina para que, mi amado, usted y yo podamos gestar vida también. Igual con los animales. Mi amado, si Dios así no lo desea, mi amado, puede haber una esterilidad total en la raza humana, total en la raza animal. Dios permite la vida. Él da el espíritu de vida. Su espíritu es el que sale cuando el hombre muere. La Biblia lo dice. ¿Sí? El polvo, hablando de la carne, el hombre vuelve a la tierra. El espíritu regresa a Dios, que lo dio. ¿Qué espíritu? El espíritu de vida. El espíritu llamado de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Todo hombre, todo ser viviente, toda planta, todo lo que tiene vida en esta tierra, mi amado hermano, vive por el poder del Espíritu Santo. De hecho, fue el Espíritu Santo, lo dirá luego en las cartas del apóstol Pablo, el que con su poder levantó a Cristo de entre los muertos en el sepulcro, por el poder del Espíritu Santo. Mi amado, es importantísimo entender como base esta primera lección espiritual dentro de los tiempos finales. El Espíritu de Dios ha estado, está y estará en todos los eventos del porvenir. Sin el Espíritu Santo, mi amado hermano, estaríamos como navegando a la deriva sin brújula o sin GPS, si se quiere utilizar términos más modernos. Mis amados hermanos, es necesario pues entender que en este primer gran tema, el Espíritu Santo tiene un protagonismo trascendental. Sucederá, recuerda lo que decía la palabra en el capítulo número 2, verso número 17 al 18. Dice la Escritura, sucederá, ¿sí? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y lo hará con un objetivo. El Espíritu de Dios no viene a pasar el tiempo, viene a trabajar, viene a actuar en medio de los que obviamente quieren recibirle. Dice allí, y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán. Vuestros jóvenes serán, dice aquí, verán, visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estas tres cosas tienen un nexo en común. ¿Qué cosa? Dar a conocer lo que vendrá. Por eso es importante empezar por el Espíritu Santo. Si usted une las tres cosas que se habla en el verso 17, todo es un mismo eje que las rige. Dar a conocer los eventos del porvenir. ¿Quién revela lo que habrá de pasar? El Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que escudriña, dice la Biblia, aún lo más profundo de Dios. ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién conocerá los pensamientos de Dios? Amado, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Él tiene ese atributo especial dentro de su participación de la Trinidad. Y Él es el que dará a conocer no solamente lo que pasó, sino lo que pasa y lo que pasará el día de mañana. Yo quisiera, por favor, que vengas a la Escritura. Yo creo que es menester leer la primera carta a los Corintios. Ven conmigo, por el amor del Señor. Primer libro de Corintios. Acompáñame. En el capítulo número 2. Primera carta a los Corintios. Capítulo número 2. ¿Lo tienes? ¿Sí? Voy a leer desde el verso número 7 en adelante. ¿Sí? Del verso 7 en adelante. Y voy a llegar hasta el versículo, ¿sí?, número 11. Dice la palabra: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio o en oculto. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es decir, que anticipadamente ya la estableció para un fin, antes de los siglos, para nuestra gloria. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, es decir, todo lo escarba, aún lo profundo de Dios. ¿No te agrada este término o esta expresión? Claro que sí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y yo podría argumentar algo mío. ¿Quién de los hombres podría saber el porvenir? ¿Quién de los hombres podría descubrir el futuro? Ninguno. Dice el texto bíblico: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, hablando de nuestra conciencia que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amado, he tomado como base este primer y gran tema, hablando del Espíritu Santo, porque solo por Él vamos a poder entender y ver los tiempos finales con claridad. Sin Él no hay estudio de tiempos finales. El Espíritu de Dios es quien da a conocer esos tiempos y es quien los revelará, porque tomará de lo profundo de Dios, lo sacará de su corazón y nos lo mostrará a nosotros. Amados hermanos, si usted ha minimizado la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ha minimizado a Cristo. Y si ha minimizado a Cristo, ha minimizado a Dios. No se puede
agradar a Dios y menospreciar al Espíritu. No se puede agradar a Cristo y minimizar al Espíritu. Mi amado, de allí que Jesús salió en defensa del Espíritu Santo. Mi amado, venga conmigo a la Biblia. Yo quisiera, por favor, que considerara usted lo valioso que es el Espíritu Santo en la vida del hombre, sino en la propia vida de Cristo. Acompáñame, por favor, dice el Señor en el capítulo número 12 del Evangelio de Mateo. Ven conmigo, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Sí, Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. Voy a leer, en la parte ya casi al final, desde el versículo número 31. Acompáñame, por favor. ¿Lo tienes? Dice el Espíritu Santo: Jesús, nuestro Redentor. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere, verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amado, usted puede entender la gravedad de lo que es oponerse al Espíritu Santo, negarlo o negar lo que Él hace en la actualidad con la iglesia. Se está metiendo en camisa de 11 varas. El que niega los dones del Espíritu, yo empecé así esta preenseñanza, niega al Espíritu. ¿Me entiende? El que niega los dones del Espíritu, niega al Espíritu. Y el que niega al Espíritu, mi amado hermano, ha blasfemado contra Él. Negar lo que Él dice, negar lo que Él hace, negar lo que Él, mi amado hermano, es para la iglesia, conlleva juicio y condenación. Y no hay perdón para aquel que blasfema contra el Espíritu Santo. Mi amado, ¿sabe lo que mucha gente por su ignorancia y atrevimiento hace? Negar los dones espirituales. Hay gente que niega el don de sanidad. Hay gente que niega el don de lenguas. Hay gente que niega el don de interpretación de lenguas. Hay gente que niega el don, mi amado hermano, de la profecía. No hablo de la profecía bíblica como tal, porque la profecía bíblica ya está cerrada a través del canon bíblico. Pero de la profecía que revela la dirección, la guía para la iglesia o para aquella persona que necesita ser ministrado, los cuales muchos lo niegan. El que niega el don, niega al Espíritu. Y el que niega al Espíritu Santo, niega a Dios. Y por eso no hay perdón para ello. Amado, tengamos mucho cuidado cuando hablamos del Espíritu Santo. Él ha recibido de parte de Dios y del Hijo la tarea de guiarnos, la tarea de ser el faro que se enciende, de ser la columna de nube en el día y ser la columna de fuego por la noche para el pueblo cristiano. Si nosotros no nos dejamos guiar por su Espíritu, mi amado, vamos en camino de sombra de muerte. Pero la iglesia que cree en el mismo, digo yo, sentir de Dios y de su Hijo, si cree al Espíritu Santo, mi amado, estará conforme a lo que Dios dispone.
Pareciera ser que hoy por hoy se exalta más a Cristo que al Espíritu Santo. O se exalta más a Dios, el Padre. Yo he escuchado a muchos que para ellos todo es el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Y minimizan a Cristo, el Redentor, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y hay quienes minimizan al Espíritu Santo o hasta lo niegan. Se están metiendo en camisa de 11 varas. Quiero hacer una aclaración. Siempre es válido. El Padre es mayor que el Hijo. El Hijo, mi amado hermano, en jerarquía es menor que su Padre. Pero los tres deben ser amados por igual. Los tres deben de ser obedecidos por igual. Porque el que obedece al Espíritu Santo, obedece al Hijo. Y el que obedece al Hijo, obedece al Padre. En la misma proporción. En autoridad, el Padre, Jesús lo declaró, es mayor que yo. Pero el que niega al Hijo, niega al Padre. El que niega al Espíritu Santo, niega a Jesús, que ha dicho que los enviaría para que esté con nosotros hasta el fin. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Así de grave, amado, podría ser la falta del hombre que quiere hacer de la labor del Espíritu Santo una labor, diríamos, insignificante. Cuidado, cuidado. Jesús salió en defensa, aún contra los blasfemadores, que eran para pena y vergüenza los grupos religiosos de su tiempo. Les fue a la mano y dijo, a mí digan de mí lo que les dé la gana, pero del Espíritu Santo, cuidado, porque serán condenados en vida si lo hacen. Mire usted, mi amado, ¿en qué concepto usted tiene al Espíritu Santo? No se podría entender los tiempos finales sin el Espíritu Santo. Porque Él lo ha revelado. Porque Él cogió de lo que había en Dios, lo más profundo de su corazón, y Él lo ha revelado a sus santos. De allí que el misterio oculto ha sido revelado para su pueblo. Era importante arrancar este estudio con quien nos va a guiar en el estudio, el Espíritu Santo. Mi amado, debemos de dar obviamente énfasis a quien lo tiene. Los tres manejan el mismo idioma, el mismo lenguaje, y los tres, mi amado, trabajan de manera conjunta. El hombre sea salvo, que el hombre alcance redención, que el hombre termine sus días, por así decirlo, junto a su Dios. Amados hermanos, el Espíritu Santo, como lo ha mencionado el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, verso 17, el hombre ha de recibir en los postreros días, sí, de su espíritu sobre toda carne. Y como le había mencionado, ellos se encargarán de ¿qué? De dar a conocer por profecía, de dar a conocer por visión y por sueños todos los acontecimientos, ¿sí? Ya en detalle de lo que habría de acontecer. Ahora bien, los acontecimientos propiamente escatológicos, y cuando hablo de escatología, hablo, amado hermano, justamente de los tiempos finales. Cuando uno va a los seminarios bíblicos, hay materias que de hecho se llaman, sí, hay una materia que se llama escatología bíblica. Y no es otra cosa más que un conjunto de creencias acerca, mi amado hermano, de los eventos propiamente que operarán sobre la humanidad, sobre el mundo. Estos eventos del futuro, mi querido hermano, serán los que obviamente marcarán, ¿sí?, la trascendencia del hombre al final de sus días en la tierra.
Mis amados hermanos, estos eventos del porvenir tendrán obviamente que ver con revelaciones del Espíritu Santo. Aquel que quiere estudiar tiempos finales sin el Espíritu Santo no le aprovechará, porque no lo podrá discernir. No podrá ni siquiera ver la verdadera intención de cada suceso, porque no tendrá aquel que le da el sazón a la profecía, el Espíritu de Dios. Es como tratar de comer un rico arroz sin sal. Mírelo de esta forma. Es como querer apreciar de un rico jugo pero sin azúcar. Será insípido. Los eventos del porvenir deben contener el Espíritu Santo. Deben de poseer al Espíritu Santo. Él es el único que puede dar el sazón a los tiempos del fin. De lo contrario, amado hermano, sería como lo que presenta Hollywood, una película de ciencia ficción, donde todo es irreal. Pero en Dios todo es real, porque su palabra, mi amado hermano, ni una jota, ni una tilde, ni una coma está escrita al azar. Todo se cumplirá. Y el Espíritu Santo será el que se encargue justamente de llevar a cabo en la tierra, con su presencia, el estricto control de que todo se cumpla al pie de la letra. Amados, cuando vamos pues a la Escritura en el verso 17, 3 cosas ocurrirán en conjunto. Hijos que profetizarán, jóvenes que verán visiones, ancianos que soñarán sueños. Insisto, las 3 tienen un solo denominador común. Todo ello sí será para poder ver lo que habrá de acontecer. Y esa profecía, mi amado, se ha cumplido ya esta al pie de la letra, y se sigue cumpliendo en la actualidad, y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo así lo determine, hasta cuando su iglesia sea levantada. Este texto, le digo con esta seguridad y veracidad, por algo precioso que nos dirá también la misma palabra de nuestro Dios. Cuando vamos a la Escritura, mis santos hermanos, mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo 2, avanzo un poquito más, dice la Escritura, versículo número 39. Cuando el apóstol Pedro tiene a las masas por delante y ellos han escuchado que el Espíritu de Dios ha venido sobre 120 en el aposento alto, abajo quienes escuchan el estruendo y quienes obviamente se asombran al ver que una gran cantidad de personas está hablando en diversidad de lenguas, ellos se acercan turbados porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma según el Espíritu había dado la capacidad de que estos 120 hablasen, magnificando y glorificando las obras de Dios. Allí el apóstol Pedro, aprovechando dicha oportunidad, en lengua que ellos entienden, dirá: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Es decir, que esto tira abajo el fundamento de muchos que dicen: no, el Espíritu Santo se derramó solo para la iglesia primitiva. Mi amado hermano, ¿dónde está eso escrito? ¿Dónde? Que yo no lo leo en la Biblia. Aquellos que han dicho: no, el Espíritu Santo solamente se derramó para los apóstoles. Mi amado, los griegos recibieron el Espíritu Santo. Cornelio y su casa, un griego, un extranjero, un gentil, fue bautizado en el Espíritu Santo. Y hablaron nuevas lenguas. El don del Espíritu Santo se manifestó sin siquiera haber sido bautizados en agua. Mi amado, no se puede negar. O podría aceptar una verdad que yo quiera creer y negar otra. Estaría negando toda la verdad. Es como cuando se suele decir: si yo digo 100 verdades mezclada con una mentira, por esa mentira las 100 verdades se hacen falsas. De igual manera,
amado, en la Escritura, si yo niego una verdad escritural para la iglesia, estoy negando todas las otras verdades. Si yo creo que soy salvo por la fe, debo de creer, mi amado hermano, que el Espíritu Santo bautiza al hombre. Si yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo, entonces tampoco, mi amado hermano, podría llegar a creer en que soy salvo. Son un eslabón que no se puede romper. Si creo, creo todo. Si no, no creo nada. ¿Me entiende? Eso es más o menos como casarse y creer lo que otro ser mortal me dice como voto en el altar. Que te será fiel, que estará contigo en las buenas y en las malas, que estará contigo en la salud y en la enfermedad. Es obviamente un mero formalismo, pero que llevado a la práctica debe de ser creído para que pueda existir relación entre ambos, para que pueda existir la relación conyugal. Si usted le falta a uno de esos, todas las otras promesas se desboronan. Míralo de esta forma. Yo estuve en una casa donde una hermana en la fe ya falleció, me indicaron hace 2 semanas atrás, que por cierto hasta me olvidé de comentárselo a mi esposa, porque ella estuvo también en ese hogar. Una hermana en la fe contrajo cáncer. Un cáncer que se desarrolló de una manera muy rápida. Esta persona, esta hermana, se postró rápidamente en cama, las terapias comenzaron y en el proceso propio de la enfermedad ella estaba casada, su marido la abandonó. La abandonó y la dejó completamente sola. Hace 2 semanas me enteré que esta hermana partió con el Señor. Tuve la honra de estar presente en varias oportunidades en casa, hablándole, orando por ella, animándola, compartiendo un momento muy agradable con ella y con la familia, juntamente con mi esposa. Mi amado, ¿y por qué digo esto? ¿O por qué rescato este evento como tal? Si una persona incumple una sola verdad prometida en el altar, ¿acaso no tira abajo todas las otras promesas? ¿Acaso pierde todo, la consistencia de la promesa del matrimonio? Y yo sé que hoy muchos, así haya creído de esas, ejemplo, 10 verdades, así haya creído en 9, si una se desborona, las otras 9, como un efecto dominó, caerán. Eso mismo lo quiero poner en el plano de la fe, de lo que Dios dio a la iglesia para poder estar apercibido de los tiempos postreros, su Santo Espíritu. Si usted niega al Espíritu Santo o niega lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia, ¿acaso el echar abajo esa sola última promesa, que fue lo último que prometió Jesús para la iglesia, para que ésta pueda seguir subsistiendo, luchando y perseverando? Si se echa abajo esa sola promesa, todo lo demás se desmorona. No creer, por ejemplo, en el Espíritu Santo es no creer que fue el Espíritu Santo el que levantó a Cristo de entre los muertos. Y eso para mí es como no creer en la resurrección. Y si no creo en la resurrección es como no creer que Cristo me limpió de mis pecados. Así de grave, así de terrible es negar al Espíritu y la acción del Espíritu. Amados, quiero dejar mucho énfasis en este piso, en esta plataforma, para que
el estudio de los tiempos finales. El Espíritu Santo, mi amado hermano, es de suma importancia para poder entender los tiempos venideros. Si Él no está en tu vida, si Él no rige tu vida, si Él no es quien guía tu vida como cristiano, mi amado, este estudio solo será letra muerta para ti. Y la intención del Espíritu Santo es que esta palabra tenga cabida en tu vida para transformarte, para que apercibido de lo que vendrá o de lo que hubo, es y será, para que pueda tener su efecto en ti, debe Él, hablando del Espíritu Santo, habitar en plenitud en tu vida. Si no, esto simplemente sería un estudio de letra muerta. Amados, entendamos que todo lo que de aquí en adelante el Señor nos vaya orientando, nos vaya dando a conocer, tiene y debe de descansar en el Espíritu Santo de Dios. El que Jesús, mi amado hermano, a nosotros nos ha encomendado que nos guíe y que nos pueda perfeccionar hasta el día de la aparición del Hijo del Hombre. Mi amado, por eso es que dirá la palabra que Dios nos dio las arras del Espíritu, que no era otra cosa más como un pequeño adelanto de seguridad de que somos de su propiedad, como cuando alguien le da el anillo de compromiso, no de matrimonio, de compromiso a la novia, diciéndole: estás desposada, pero espera, me casaré contigo. Ese anillo es una especie de un seguro para el gran día de las bodas del Cordero. Así el Espíritu Santo es ahora para su iglesia, de igual forma. Y el Espíritu Santo, amado hermano, que ha puesto anillo no en el dedo, sino en nuestro corazón, mi amado hermano, nos ha aparecido con muchos dones, porque era lo tradicional para una boda previa al casamiento: dar la dote, dar los regalos, dar todas esas riquezas, por el solo hecho de poder compartir junto a ella, su presencia, su intimidad, su comunión. La dote adornaba la relación. Amados, espero que estés preparado, espero que te encuentres listo, espero que el Espíritu Santo abunde en tu corazón, para que todo lo que venga a través de estos estudios sepas darle gloria y honra a quien la merece. El Espíritu Santo es muy, muy importante en la vida de la iglesia. Tan importante como lo es Cristo y tan importante como lo es nuestro Dios. Cuidado. Ellos tres deben de estar en tu vida: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí quiero llegar, porque esto es el abreboca. Esto es el platillo inicial que nos servirá para poder entrar al gran banquete. Diríamos que el Espíritu Santo nos ha recibido hoy a través de esta predicación. A la puerta nos ha recibido. Les ha dicho: bienvenidos, soy el Espíritu Santo. Todo lo que ocurra dentro de aquí, sabrán que soy yo, el que les he dado las profecías, les he dado todo el mensaje que he escuchado de Cristo, que he escuchado del corazón de Dios, y que hoy yo los quiero dar a conocer a ustedes. Amén. Qué bueno. Gracias, porque creo yo que he podido en Dios llegar a su entendimiento. Mis amados, vamos a orar y vamos a prepararnos para los tiempos de oración. Espero que esto sea para usted un interés genuino en buscar de Dios. Amén. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias. Cada enseñanza, sin importar dónde la enfoquemos, mientras sea en tu palabra, será de bendición.
Mientras sea, oh Dios, en las Escrituras, Señor, tú hablarás. Tú nos hablarás. Ahora, prepáranos, oh Dios, para poder dar a conocer las peticiones. Y para poder, oh Dios, hacer también nuestras las necesidades de nuestros hermanos. Para que juntos podamos llevarla a los pies de Jesucristo. Para que sea el Espíritu Santo, el cual que conoce lo profundo de mi Señor y de mi Salvador, el que pueda siempre traer sensibilidad al corazón de nuestro Creador y pueda, oh Dios, Él despertar a la misericordia que la tiene preparada, lista para ser derramada sobre los que se han venido a humillar delante de ti. Porque dar a conocer una petición es decirle a Dios: Señor, yo no puedo. No puedo. Y porque no puedo, Dios, te la traigo a ti, sabedor de que tú todo lo puedes. Todo aquel que pone una petición de oración reconoce que Él es falible, que Él es limitado, que Él no podrá cambiar la situación. Por eso confía en el Eterno, confía en el poder de su Creador. Sí, mi Dios. Hoy más que nunca confiamos en la existencia del Espíritu Santo, en la obra que Él hace. Y de qué manera, oh Dios, Él nos lleva a los pies de Jesús, rendidos, reconociendo nuestra falta, pero también en medio de esa impotencia, reconociendo también que de ti viene y desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Jesús, que en esta noche, que en este tiempo de devocional, cada oración que se lee, se la lea en el cielo también, y que se la considere por amor a la iglesia a través de Jesús. Sí, Espíritu Santo, gracias porque eres tú el que pone palabras, el que pone deseos en el corazón, el que pone milagros en vidas inertes, Señor. Oh Dios, que en este valle de huesos secos el Espíritu Santo infunda vida, Señor, a quien más la necesita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasemos a la lectura de las peticiones. En esta noche empiezo con la petición que nos hace nuestra hermana Oralia Benítez. Pide que oremos por ella, ya que se encuentra, dice, un poco afiebrada y con cierto malestar. Enrique Moreno pide oración por él y por la familia Moreno Pisa. Gladys Villón pide por su madre Julia Villao Murillo, quien tiene un dolor agudo en el estómago y que le impide respirar. Rosa Cruz da gracias a Dios por los resultados de los exámenes de su madre Piedamite, los cuales indican que solo tiene una infección y que no se encuentran afectados los riñones. Pide también para que el tratamiento pueda ser, dice aquí, asimilado en el cuerpo de su madre. Andrés Cheme pide que se ore por toda su familia, ¿sí? Toda ella. Pide también por los niños que van a la iglesia. Pide que oremos por él, para que el Señor lo guarde y lo bendiga, y que pueda también prosperar en su trabajo. Y también, dice aquí, pide que al salir, dice aquí, sí, bueno, ya que por su trabajo, si a veces le toca salir e ir donde lo llamen. Amén. Mi hermano Javier Vera pide por la salud de su madre, Ángela Carpio, quien tiene fiebre y dolor de cabeza. María Guillén pide oración por su salud y también por su hogar,
por la familia Valle Aguirre, por ese problema legal, por los líderes, quienes conformamos la iglesia, sí, y también para que el Señor nos fortalezca y nos guarde en la salud. Ashley Ley pide oración por su prima Ariana, quien está enferma de los riñones. Patricia Moreira pide por su pequeña Andrea Estefanía, quien tiene fiebre alta por tener las amígdalas inflamadas. Pide también por los alimentos y por toda su familia para que puedan tener salud. Hasta aquí las oraciones, ¿sí?, del pueblo del Señor. Esperamos, mis amados, que sí, el Señor, pues conforme a su misericordia y su amor, nos conceda todo aquello que hoy en fe le hemos presentado, sí, en su presencia. El Espíritu Santo, amado, habita en plenitud en medio de su pueblo. Y hoy, que sea Él quien pueda, sí, tocar el corazón de nuestro Dios y darle, sí, ese impulso a nuestras oraciones para que sean recibidas a través de Jesucristo también. Sí, tenemos una última petición de oración. Dice aquí, bueno, Karen Ley pide por salvación de la familia. Patricia Moreira dice aquí, pide oración por su hija Andrea Estefanía. Eso ya lo tenemos. Sí, ¿quién más? Adrián pide oración, dice, por sus hermanos en la fe. Sí, pide también oración, dice, por los enfermos del alma, para que el Señor también los restaure y sane también sus cuerpos. ¿Y quién más? Patricia Moreira dice también, pide por la recuperación de su hija para que pueda recibir clases virtuales, dice, ya que estuvo en cama con Estefanía. Creo que sí la nombramos también, Andrea. Sí, bien. Recuerde que si ya hay peticiones al final, estas no se considerarán para hoy, ¿no? Trate de mandar sus peticiones a tiempo para que pueda ser escrita. Si las leí ahorita del teléfono. Sí, toda oración que no se alcance a decir aquí, nos la llevamos a la iglesia para orar allá también por ellos. Vamos a orar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Usted ha sido, Padre, en esta noche tan, pero tan bueno. Como nos ha no solamente hecho concientizar que el Espíritu de Dios es el todo para la guía de la iglesia, así como Cristo lo es el todo para la salvación del hombre, y así como nuestro Dios es el todo para poder crear el plan de la salvación. Oh Dios, los tres son el todo del universo y de nuestras vidas. El todo. Padre, nuestras palabras son cortas para manifestar lo que usted es, porque usted es infinito y nosotros tan cortos de vista. Usted, Señor amado, lo abarca todo. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Usted, oh Dios, es el principio de todas las cosas y no tienes fin alguno. Señor, a ese Dios Jesús nos ha llevado. Oh Espíritu Santo, la promesa de nuestro Salvador está junto a tu pueblo. Y hoy Él es el que nos redarguye para buscarte, para poder clamarte, para poder decirte, oh Dios, que hay gente necesitada. Gente, Padre amado, que ha sido expuesta por Ashley, por Patricia, por María Guillén, por Javier Vera, Señor. Que hay vidas, Padre amado, que están siendo, Padre, en ti tocadas. Y que ellos anhelan un milagro como lo es Oralia Benítez, Señor. Como te pide Enrique Moreno, Gladys Villón, Padre, por su madre. Por Andrés Cheme, Señor, por Rosa Cruz y por muchos otros. Que hoy por hoy, mi Dios, están manifestando en sus corazones esas grandes necesidades, las cuales ellos reconocen que solo usted, Señor, puede ayudarlos. Señor, así como hoy nos has enseñado, hoy también, Señor, libértanos. Libértanos de todo mal. Libértanos de toda angustia, Señor.
Por lo menos si hay cosas tremendas que pasar, ayúdanos a pasarla en tu victoria. Y que el Espíritu Santo nos guíe. Y que nosotros aprendamos a ver al Espíritu Santo, a escucharlo, a obedecerlo. Yo sé, oh Dios, que tu Santo Espíritu estará siempre orientado a la luz de tu palabra. Porque Él es el dador de esa palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Y ha salido del corazón de nuestro Dios para nosotros. Oh Padre, gracias. Que estos enfermos en el nombre de Jesús reciban salud, sanidad, fuerzas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados, me he gozado muchísimo al poder tener este tiempo junto a ustedes. Espero en Dios que hoy esta primera y gran enseñanza despierte a muchos a buscar de Dios de una manera diferente, de una manera genuina, de una manera bíblica. Amén. Mañana sí estaremos en la iglesia orando otra vez, como lo hemos establecido, de lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 11. Amén. Así que venga, le estaré esperando. Sí, estaremos personalmente en la casa del Señor. No olvide contribuir con este ministerio. No olvide que estamos siempre dispuestos también nosotros para poder ayudar a los que lo necesitan. No olvide continuar aportando con su víver para conformar esa canasta que estamos día a día obsequiando. Hoy día obsequiamos 4 canastas más con la ayuda del Señor. ¿Sí? 4 canastas. ¿Sí? Qué bueno que Dios lo atoca a usted para poder nosotros bendecir con su aporte, no con el nuestro, con el suyo. ¿Sí? Dios es el que da semilla al que siembra. Y creo que Dios lo hace con usted. No se olvide llevar su contribución, su víver, su atuncito, su aceite, su azúcar. No deje tampoco, amado hermano, a un lado esa obediencia hacia la palabra, diezmando y ofrendando para la casa del Señor. Amén. Así como usted suple sus necesidades en el hogar, supla también las necesidades en la casa del Señor. Mis santos hermanos, recuerde estar orando por nosotros, ya que son sus oraciones las que nos mantienen día a día adelante, en pie, sirviendo en la obra del Señor y al servicio de ustedes. Que Dios me los guarde, que Dios me los prospere, que Dios me los ampare siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.